Gracias le damos al Señor porque Él es bueno, hermanos, su misericordia es para siempre. Amén. Yo espero que Dios nos bendiga en esta tarde con la palabra. Que hay incertidumbre, hay temor. Que usted quizás pensará, ¿por qué hay incertidumbre? Porque siempre hay, hermanos, algo, un limitante del hombre. El hombre siempre tiene que sentirse, el hombre que predica del Señor tiene que sentir esos límites para que la palabra de Dios pueda llegar y fluir. Cuando nos sentimos suficientes, entonces Dios no está aquí. Amén. ¿Sí me explico? Es decir, si confío en mi propia capacidad, si confío en mi estudio, si confío en mi preparación, entonces no será palabra de Dios. Debo poner mi confianza en Dios y sentirme que no puedo. Aunque sinceramente, hermanos, siempre ha habido un temor. Siempre que me subo a este lugar o voy y predico en alguna parte, he propuesto que sea Dios quien haga las cosas. Y alguna vez le dije: Señor, si no soy yo, cierre mi boca, Dios mío, quede mudo para siempre, en caso de que quiera yo hablar mi propia palabra, mis propias emociones, lo que yo crea, lo que yo sienta. No, Dios mío, ayúdeme a que sea su palabra la que dé testimonio y la que haga las cosas en la vida de los hermanos. Y es lo que yo quiero, hermanos, que el Señor hable, porque si Él nos habla, entonces habrá propósito en nuestra vida, habrá enseñanza en nuestra vida. No soy de las personas que creen que a la gente hay que rogarles para hablar de Cristo, o más bien para aceptar a Cristo. Soy de las personas que creen que tenemos que rogar a Cristo por nuestra salvación. Amén. Nosotros debemos de rogar al Señor por nuestra salvación, y no tiene el Señor que andarnos rogando para salvarnos. No, no es así. La Biblia habla, Jesús les habló a aquellos hombres cuando los envió a predicar su palabra, a llevar la paz de Dios a las ciudades, a las familias, y les hizo una advertencia: y en aquel lugar donde no reciban la paz, salid de ese lugar y la paz volverá a vosotros. Sacudid el polvo de vuestros pies, salte de ahí, no te traigas absolutamente nada de ahí, ni el polvo de esa ciudad te traigas, porque no han querido la paz del Señor. Y yo agradezco, la verdad, agradezco que exista un pequeño grupo de gente en este lugar, que esperamos se vaya incrementando paulatinamente. Tenemos ya algunos añitos, no muchos. Somos una iglesia relativamente joven en el asunto, de cuando iniciamos, que sabemos que la iglesia del Señor tiene aproximadamente 2000 años. Amén. Es lo que tiene la iglesia del Señor. Aquí tenemos algunos 5 años, pero es la iglesia del Señor. En uno de los días que oraba, le decía al Señor: su palabra, Dios, que usted dejó hace casi 2000 años. El gozo que le dio a los apóstoles hace como 2000 años. La fe que le dio a aquellos hombres hace tanto tiempo. Esa vida, esa transformación, ese cambio que sufrió Pedro, que sufrió Juan, que sufrieron aquellos hombres, Dios mío, es lo mismo. Estoy seguro que lo que sintieron ellos lo estamos sintiendo nosotros. La confianza que tuvieron ellos la tenemos nosotros. Señor, serán tiempos diferentes, circunstancias diferentes, pero este poder que yo siento, creo que es el mismo que sintieron aquellos hombres. Es lo mismo, el mismo Dios. Amén. Dios es eterno. Eso es la gran garantía, hermano, la gran seguridad de que es el mismo Dios. Predicamos al Dios de Pablo, seguimos al Dios de Pablo, al Dios de Pedro, al Dios de Juan. Es el mismo Dios que predicaron los apóstoles. Es el mismo Dios con el cual platicó Abraham, con el cual platicó Isaac, con el cual platicó Jacob,
Job. Es el mismo Dios en el que Job confió. Amén, es el mismo Dios que predicó Moisés, que enseñó Moisés. Aleluya. Es el mismo Dios que derribó los muros de Jericó. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel ahí en el foso de los leones. Amén. Es el mismo Dios que estuvo con los jóvenes hebreos. Amén. Es el mismo Dios que estuvo con Jeremías ahí en la prisión, que estuvo con Elías, que ha estado con todos los hombres que le han servido. Es el mismo Dios al que hoy predicamos. Y el que está aquí en esta iglesia, que está con usted, que está conmigo, que se deja sentir en este momento, es el mismo Dios. Y a ese Dios hay que glorificar, a ese Dios hay que exaltar, a ese Dios hay que bendecir, a ese Dios, ante ese Dios debemos de humillarnos. Aleluya. Y si usted vino a alabarle, usted vino a adorarle, usted puede hacerlo, porque su palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Y aquí usted tiene toda la libertad para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Eso es una seguridad. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, agradecerle, Señor Santo. Gracias le damos, Señor, porque nos permite estar aquí, Dios, en esta hora, Dios. Mediodía prácticamente, Dios mío. Domingo. Un domingo más, se cumple un domingo más de cuando Jesús venció a la muerte. Una semana más de que Jesús venció a la muerte. Dios mío, nos reunimos en esta hora, este pequeño rebaño, esta congregación, Señor, llamada iglesia, llamada, Dios mío, Padre mío, redimidos, lavados, alcanzados, transformados con la sangre de Jesucristo, comprados con sangre. Aleluya. Oh Dios mío, gracias, porque dice aquel hombre evangelista Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Y ese verbo, ese Dios encarnado, quiso morir en la cruz del Calvario. Quiso morir en esa cruz, terrible, cruel cruz. Aleluya. Allí fue clavado aquel Señor todopoderoso, pero se levantó al tercer día de la misma muerte, venció a la misma muerte. Hoy está a la diestra del Padre, rogando a Dios por nosotros. A ese damos gloria, a ese damos honra, a ese alabamos, a ese glorificamos, a ese exaltamos. Dios mío, aleluya. Queremos que esté con nosotros, Dios mío. Queremos glorificarle, queremos exaltarle, y que esta palabra, Señor mío, usted la guíe. Usted la guíe. Usted guíe esta palabra. Dios mío, usted guíe esta palabra. Danos su palabra, Señor. Danos su palabra, danos su luz, danos su entendimiento, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3, 17 al 21, por favor. Amén. Aleluya. 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 ¿Lo tiene? Amén. Dice así en el nombre glorioso de mi Señor Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado,
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Amén. Cierre su Biblia, siéntese por favor, y yo le pido atención en el nombre de Jesús. Amén. Si trae celular, póngalo por ahí por favor en vibrador o apáguelo. Si tiene que tirar el chicle, tire el chicle. Amén, se lo digo con todo respeto. Estamos ante nuestro Señor, ante nuestro Dios, y vamos a hacer las cosas en orden. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y de ahí vamos a partir. Cuando la Biblia habla y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, habla de un lugar y habla de una comisión, de un mandamiento. Amén. Habla de una comisión y habla de un lugar. No envió significa que alguien estaba en un lugar y que estaba siendo visto para enviarlo a cierta parte, a cierto lugar diferente al lugar donde se encontraba. Amén. Amén. Claramente y en más de una ocasión hemos explicado, hemos predicado de que en la antigüedad Jesús se le llamaba por el Padre, se le llamaba el Verbo. Amén. El Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Amén. ¿Y qué es el Verbo? Es la misma palabra de Dios, es el mismo poder de Dios, pero también es Dios mismo. Luego Jesús nace y dice el evangelista, y aquel Verbo se hizo carne. Amén. Aquel Verbo se hizo carne y se le puso por nombre Jesús. Se le puso por nombre Emanuel. Se le puso por nombre, hermanos, la Biblia habla varios nombres, pero sencillamente quiero mencionar que la edad de Jesús nació hace 2000 años, pero es eterno en la cuestión de la deidad. Siempre ha existido con la persona de el Verbo, la palabra de Dios. Amén. Y cuando el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús. Y luego dice, el cual siendo en forma de Dios, amén, Jesús, pero antes era en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús antes de Jesús, Dios, pero también en Jesús, Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero antes no era carne. Amén. Amén. Y está ya en la eternidad Jesús, que es la misma palabra de Dios, que por él fue hecho el hombre, por él fue hecha la mujer. ¿Por qué digo por él fue hecho el hombre? ¿Y por qué por él fue hecha la mujer? Si usted lee el libro de Apocalipsis y lo que ve Juan allá en la eternidad, o más bien cuando el Señor los lleva a la visión y
Juan menciona que vio un trono alto y sublime. Eso lo menciona Isaías. Sin embargo, en Apocalipsis él menciona que había un trono resplandeciente, hermanos, tremendamente resplandeciente, y que de ese trono salían, ¿qué salen? Relámpagos, truenos y voces. Amén. Voces audibles, se escuchan palabras. Entonces, si se escuchan voces, ¿quién está en ese trono? ¿Quién es el Verbo? Hermanos, tenemos que saber y entender estos conceptos. Jesús es la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne. Antes Dios hablaba por el Verbo, por Jesús, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Ese verbo, el verbo es palabra. Eso es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién dijo? Jesús lo dijo en la persona del Verbo. ¿A quién? Al Padre y al Espíritu Santo, a la familia. Estuvieron de acuerdo que se hiciera al hombre. Amén. Luego cuando el Padre habla, luego cuando el Señor habla y le dice al hombre, o cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A cuál imagen? ¿A cuál imagen? La imagen de Jesús, porque Jesús fue hecho hombre. Amén. Jesús se hizo hombre, ya se sabía. Por eso Jesús dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a mi imagen. Como yo voy a ser, así va a ser el hombre, va a ser hecho carne. Amén. Y dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. A imagen de Jesús fue hecho Adán. No fue Jesús hecho a imagen de Adán, no. Adán fue hecho a imagen de Jesús. Jesús ya conocía su imagen, ella sabía cómo iba a ser. Y luego dice, más bien dice el apóstol Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de todo, se humilló a lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, allá en la eternidad, con todos estos comentarios, allá en la eternidad había comunicación, y hay comunicación, y Dios decide enviar al Hijo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿por qué mencionamos para condenar al mundo? Antes de esto Jesús está hablando y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿qué está pasando ahí en el desierto? ¿Qué está sucediendo ahí en el desierto? La Biblia dice que el pueblo de Israel, en el libro de Números, dice que el pueblo de Israel se empezó a quejar en contra de Dios, y empezaron a reclamarle a Dios. Le empezaron a reclamar por la persona, o a Moisés le empezaron a reclamar: estamos hartos de este pan tan liviano, estamos hartos de este desierto, estamos hartos de todo lo que has hecho. Amén. Y la Biblia dice que Dios se enojó. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó serpientes venenosas, mandó serpientes ponzoñosas.
Y dice la Biblia que muchos murieron, muchos hombres murieron. Y eso de serpientes es un sinónimo, hermanos, de juicio. Es un sinónimo, es un castigo, es una reprensión de Dios, es un regaño de Dios, es una condenación de Dios, es una consecuencia que el hombre se está ganando por desobedecer a Dios. Amén. El hombre lo que merece es la condenación. Nosotros lo que merecemos es el castigo de Dios. O dígame si alguno de ustedes merece el cielo. Levante la mano quien merece el cielo. Nadie. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos hecho algo en contra de Dios, todos hemos hecho enojar a Dios. Amén. En aquel tiempo Dios mandó serpientes en juicio en contra de esa gente y muchos murieron. Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levanta esa serpiente, y todo el que mire esa serpiente será librado del veneno de la serpiente, será librado de la desobediencia. Tienen que mirar a la serpiente. Aleluya. Amén. Pero ¿por qué se le compara a Jesús con la serpiente? ¿Por qué? O más bien, porque se menciona, Jesús mismo lo dijo: así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿por qué la serpiente? ¿Por qué como una serpiente? Aleluya. ¿Me está escuchando, iglesia? Que no hay una ironía aquí, que no hay una total contradicción. No hay una total contradicción. No hay una total contradicción. No la hay. No, hermanos. Cuando Jesús es levantado, en Él está todo el pecado del hombre y de la mujer por todas las generaciones. Amén. En Jesús fue depositado todo el pecado del hombre. La Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todas las generaciones fueron cargadas en Jesús. Pero si no hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado? ¿Jesús tenía el poder para condenarnos? Es que no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, pero ¿podía condenarnos? Jesús puede condenarnos. Jesús podía condenarnos. Jesús tiene todo el poder. Bien hubiese podido hacer, hermanos, que el hombre pagara por sus consecuencias y no pagar él la culpa del hombre, y el hombre hubiese pagado por todos sus errores. Amén. Si Jesús no se sube a la cruz, Él hubiese podido reinar, pero no hubiese salvado al hombre. Que si Jesús no hubiese querido, hermano, no hubiese muerto. ¿Sí me explico? Él mismo lo dijo, que no puedo rogar al Padre que mande 12 legiones de ángeles y que me defienda. Él pudo hacerlo. Pero ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? El asunto de la salvación es en la cruz del Calvario. Aquí es el asunto de la salvación. Por eso el Jesucristo es levantado como esa serpiente que levantó Moisés en el desierto, para que todos volteemos a Jesús, para que todos miremos a Jesús y seamos librados de la condenación eterna. Amén. 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 Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo, aceptarlo. Tenemos que voltear a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó, Él nos compró en la cruz del Calvario. Él nos compró a precio de sangre. Es nuestro dueño, es nuestro propietario. Aleluya. Amén. Amén. Nos libró de la muerte. Anoche comentábamos algo ahí en una plaza, algo que nosotros comentamos frecuentemente. Tengo aproximadamente media hora predicando en ese lugar, casi media hora, y en esa media hora ya van 30,000 hombres que mueren.
alrededor del mundo aproximadamente. Son 150,000 personas las que mueren día con día. Y la gran mayoría, por mucho la gran mayoría de esas 30,000 personas no voltearon a ver a Jesús. No quieren voltear a Jesús. No quieren. Usted le habla a la gente de Jesús y la gente piensa que al aceptar a Jesús es como si nos hicieran un favor a nosotros. La gente piensa que cuando viene al templo, la gente cuando vienen al templo, alguien que no ha conocido a Jesús, piensa que vienen a hacernos sentir bien a nosotros. Y que es un favor que nos hacen y nos hacen sentir bien porque vienen al templo. La gente piensa que cuando nos atienden, que les hablamos a Jesús, nos hacen un favor, y quizás lo hacen por educación o por hacernos sentir bien. Sin embargo, el único beneficiado por recibir el mensaje del evangelio es el pecador que se arrepiente. Amén. Porque aunque escuche el mensaje, si no se arrepiente, entonces tampoco será el beneficiado. La gente tiene que voltear a ver a Jesús. Usted no puede rogarle a la gente para que se arrepienta. Usted no puede decirle: te ruego que te arrepientas. No puede ser eso. Si el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de los romanos y les decía que les rogaba por las misericordias de Dios, le habla a la iglesia que presentaran su cuerpo en sacrificio vivo. Pero es a la iglesia quien les habla, no son a los del mundo. Amén. Si usted le dice a los del mundo que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, no saben qué significa. Esa es una carta doctrinal. Amén. Al pecador usted tiene que decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Eso es una verdad, es una llamada de advertencia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Glorificado es mi Dios. Aleluya. Aleluya. Santificado es mi Cristo. Anteriormente se nos ha enseñado que cuando hablemos de Jesús seamos educados. Es correcto. No hablemos en contra de las creencias. Es incorrecto. Porque cuando usted nos ha pasado muchas veces, la gente ofrece a Jesús, lo oferta a un costo muy bajo y con facilidades. ¿Me está escuchando? Los evangelistas regularmente ofertan a Jesús a un costo muy bajo y con facilidades. Los que quieren éxito y quieren el número en sus congregaciones ofertan a Jesús, lo ponen, hermanos, lo ponen a un costo, hermanos, muy bajo, como de que se vende algo al mayoreo. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. La gente le ofrece, los predicadores, muchos de ellos ofrecen a Jesús, y en ellos sanidad, y en ellos bendición, y en ellos milagros, y en ellos riquezas, y en ellos casas, y en ellos ofrecen carros, y en ellos ofrecen todo lo que el hombre quiere. Y aparte vas a ser salvo. Ese no es el evangelio. La gente debe sentirse indignada de ofender a Jesús. ¿Cómo le va a una mujer cuando su esposo lo engaña? ¿Cómo le va a un hombre cuando su mujer lo engaña? ¿Qué haría el esposo cuando es engañado por la esposa? Seguramente rompe la relación. Difícilmente podría restaurar su matrimonio porque ha sido engañado. Los idólatras engañan a Jesús con los ídolos y le dicen: tú eres Dios, hazme este milagro. Cuando un San Judas, una Virgen de Guadalupe, de la quiebra, no puede ni salvarse ella sola. No tiene poder ni siquiera para salvarse ella sola. Un San Martín de Porres se le cae, se quiebra, se hace pedazos. No tiene poder. Y usted o la gente del mundo, los idólatras,
ofenden a Jesús diciéndole: tú eres Dios, diciéndole a ese palo, a ese pedazo de piedra que hicieron los presidiarios o quien lo haya hecho: tú eres Dios. Y le hacen ofrendas y ruedan por las calles y se laceran del cuerpo y caminan kilómetros de rodillas diciéndole: si tú eres Dios. Luego usted va y muchas veces se nos enseña: no le hable de las imágenes porque le molesta. Pero ellos sí pueden ofender a Dios siempre, siempre y siempre, diciéndole: tú eres Dios, a las imágenes. Tú eres santo. La gente tiene que voltear a Dios porque va rumbo al infierno. Nosotros tenemos que voltear a Dios. Amén. Y mirarlo allí en su sacrificio, porque Él no vino a condenarnos. Dios no quiere que el mundo se pierda. Jesús no quiere que el mundo se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, yo estoy seguro que en este momento las puertas del infierno están abiertas y mucha gente está entrando en ese lugar, segundo a segundo, hermanos. Es muy terrible, minuto a minuto. Bendito es el nombre del Señor. 6,000 personas entran al infierno cada minuto. 6,000 personas están entrando al infierno cada minuto. Eso es de pensarse. Y terriblemente muchos de ellos son arrebatados de las bancas de sus iglesias para llevarlos al infierno porque no vivían un evangelio real. Tenemos que ver a Jesús. Amén. Muchos de ellos son arrancados del púlpito porque predicaron otra cosa que no era evangelio. Predicaban prosperidad, predicaban bendición, se olvidaron del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario y son arrancados del púlpito. Una noche están predicando, el otro día amanecieron en el infierno. En el infierno hay muchos ministros que se decían predicadores del evangelio. Eso es una verdad, eso es una realidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a que condene al mundo. Tenemos que ser salvos por Jesucristo. Necesitamos la salvación en Jesucristo, pero es para todo el que cree. Todo el que cree es salvo. Pero ese creer va acompañado, lo mencionábamos en el mensaje pasado, comúnmente lo comentamos, lo predicamos. Ese creer es en base a un conocimiento. ¿Qué va a creer usted si no conoce ese creer? Yo para creerle a alguien tengo que conocerlo. Si no hay un encuentro con Jesús, no existe tal conocimiento. Tengo que creer en Jesús a base de ese conocimiento. Y a Jesús se le conoce a través de su palabra, a través de lo que Él dice, porque Él es el verbo de Dios. Aleluya. Él es la palabra de Dios. No puedo conocer a Jesús sin conocer su palabra. No puedo predicar de Jesús